Okay, guys. So today lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es un review de lo que vimos en nuestra prueba de diagnóstico. Ok, vamos a hacer un repaso, ¿cierto? De lo que se vio. The Diagnostic Test, la prueba de diagnóstico, ¿cierto? Habló netamente del pasado simple, ¿ok? De eso se trató, no del presente ni del futuro, de simple past, ¿ok? We're going to review how to form the simple past. Vamos a ver el tema de los verbos regulares y irregulares que también vimos en las clases anteriores. Ok, guys, si yo les pregunto, ¿qué necesito saber yo? What do I need to know to form the simple past? Para formar el pasado simple. ¿Qué necesito yo saber o conocer para poder crear, describir, crear oraciones en pasado simple? Ustedes ¿El me pueden verbo? decir. Ok, necesito saber los verbos. Ok, ¿qué más? Los verbos, y eso es lo primero que necesito saber, ¿cierto? Las acciones. What else do I need to know? Que existen dos grupos de verbos, los Ya. regulares y los irregulares. Ok, eso también es importante, ¿cierto? Que existen dos grupos de verbos, Profe, los verbos regular and regular. ¿Sí, Víctor? ¿puede poner su correo? Sí, espera, dame un segundo, lo escribo, es el mismo del año pasado, ¿ok? Ahí se los voy a escribir en el chat. english2020básica@gmail.com. Ahí está. Y iba a escribir, Profe, ¿ok? Sí, ¿me dígame, escucha? ¿alguien? Sí, Camilo, te escucho. ¿Me puede volver a habilitar la prueba? Usted puso la prueba y yo estaba en el hotel transitorio y no la pude hacer. Ah, ya, Camilo, no hay ningún problema. De hecho, de eso les iba a conversar. Tengo igual una lista de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 10 personas que todavía deben la prueba, así que yo la voy a dejar habilitada hasta el domingo. So there's no problem, no va a haber problema con eso. ¿Ok? Pero Profe, yo presten tuve un atención problema de con todas la prueba. formas. ¿Quién habló ahí? ¿Qué me dijo? A ver, ¿quién fue? Que ¿Quién yo tuve fue un la problema persona? con la prueba. Su nombre, que no lo veo, no lo veo. Gustavo, tía. Gustavo, tuviste un problema con la prueba, Sí. pero a mí me salía como que la habías realizado. Bueno, después Gustavo, escríbeme al finalizar la clase de correo y ahí yo durante la tarde la habilito nuevamente. ¿Ok? No, Ya, pero, tía, chicos. Ajá, usted ya me la había habilitado y la ya, cosa fue que me enviaron unas preguntas que yo había enviado, pero después me la ya. habilitaron de nuevo y ahí la pude hacer. Ah, pero ya está lista. Sí. Ah, ya, entonces no habría problema, porque tampoco te tengo en la lista de que debes la prueba. So, guys, como sus compañeros decían, ¿cierto? Nosotros tenemos que, para hablar del pasado simple, tenemos que conocer la forma del pasado de los verbos. ¿Cómo yo conozco la forma del pasado de estos verbos? Bueno, yo les envié, ¿cierto? Al principio de todas las clases, I send you a worksheet, les envié una lista, ¿cierto? De los verbos más usados en inglés, ¿ok? Ustedes debían recordar, esta lista se las voy a compartir porque la tengo acá. Esta se las envía a su correo y aquí salen todos los verbs that we have in English, o al menos los más usados. Tenemos acá en la primera columna, ¿cierto? El verbo en infinitivo, o como entonces se usa en presente, el pasado, que es este, el que nos convoca a nosotros, y el pasado participio. ¿Ok? En este caso, nosotros, ¿qué parte de la lista tenemos que enfocarnos? En esta de acá, la que está en el medio. ¿Ok? Esta lista yo se las envié, está también en WebClass para que ustedes la puedan descargar y tener en sus cuadernos. ¿Ok, guys? ¿Qué necesitamos, cierto? Saber además. Necesitamos saber que los verbos, como decía ahí David, se dividían entre verbos regular and irregulars. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los verbos regulares y cuáles eran los verbos irregulares? Los regulares eran cuando tenían ED y los irregulares cuando se cambiaban de forma o se dejaban igual en todo el pasado y el pasado simple. Ok, very good. Entonces tenemos esa gran definición, los verbos irregulares cambian su forma de escribir o quedan iguales y los regulares solo le agregamos ed. Los regulares son los verbos friendly, son amigables porque son súper fáciles y los irregulares son los que nosotros debemos aprender. Ustedes van a decir, pero profe, yo no me sé los verbos, para eso está la lista de los verbos. ¿Ok? Y también lo otro, chicos, que necesitamos utilizar cuando hablamos de acciones que sucedieron, porque estamos hablando del pasado, son adverbios de tiempo y expresiones de tiempo. ¿Alguno recuerda alguna expresión de tiempo del pasado? Past, Ok, past, ago, ago, ok.
También podríamos Went. decir Yo otra once, opción. ok. ¿Qué otra más podríamos decir? Podemos hablar, ¿cierto? Ayer, la semana Yesterday. pasada, ok, yesterday, last week, last month, last Tuesday, podemos mencionar Last los días de year. la semana. Exacto, ok. Eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Para formar nuestro pasado simple. Ustedes dijeron, los verbos se clasifican in two big groups, se clasifican en dos grupos grandes. Regulares, ahí Víctor dijo, los regulares se le agrega una ed. Vamos a ir escribiendo esto acá para que ustedes lo recuerden. Ed al final del verbo. ¿Me pueden dar un ejemplo de un verbo regular? ¿Como cuáles? Si miramos, por ejemplo, Watch. ok, watch, ¿cierto? Es un ejemplo de verbo regular. Si nosotros miramos Ayer. acá, played, watch, acá tenemos work, worked, ¿cierto? O worked, but Cooked. worked, looked, ¿cierto? Watch, washed, ¿ok? Recuerden que wash, Learn. ¿ok? Learn, learned, ¿cierto? ¿Ok? Ahí tenemos walk, caminar, también lleva de. Entonces estos son ejemplos de verbos regulares. Se les agrega de, por ejemplo, watch, se transforma en watched. Tenemos wash, lavar, no se vayan a confundir con estos dos. Washed. Tenemos look, que significa ver o mirar. Looked. Tenemos work, ¿cierto? Que significa trabajar. Worked. Tenemos, por ejemplo, study, yo le corto la Y, ¿cierto? Y escribo una I latina, studied, ¿ok? Esos son ejemplos de verbos regular. Y por el otro lado tenemos los verbos irregulares que ustedes dijeron que se cambiaban, ¿cierto? Que tenían distintas formas de escribirse. Vamos a pegar acá. Ustedes dijeron que los verbos regulares podían cambiar o podían permanecer, ¿cierto? Iguales, de la misma manera. Ok, teniendo en cuenta que tenemos verbos regulares e irregulares, estas dos grandes categorías, ¿qué tienen en común estos verbos? Más allá de que hablen del pasado, ¿cierto? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Qué comparten? Vamos a devolver aquí la pantalla donde yo estaba escribiendo. Ninguno me dijo que no había devuelto la pantalla. Ahí está. Ahí sí. ¿Qué tienen en común estos dos tipos de verbos, los regulares y irregulares? Sabemos que, ¿cierto? Expresan actions in the past, ¿cierto? Ok, expresan acciones en el pasado, pero ¿qué más? ¿Qué necesito yo para crear una negación en el pasado? Did. Didn't. Ok, good. Necesito O didn't, west. ¿cierto? Ok, necesito didn't, very good, como dijo Víctor, para crear oraciones negativas. ¿Me O pueden dar un was. ejemplo? Si tiene was, no es necesario poner didn't porque se maneja positivo. Ah, very good. Si ocupo el verb to be, ¿cierto? Eso que dijo Víctor es el verb to be. Si ocupo el verb to be, en este caso va a ser wasn't or weren't, ¿ok? Pero la mayoría de los verbos que no son el famoso verb to be van a ocupar didn't, ¿ok? ¿Qué pasa con el verbo? Cuando yo ocupo didn't, ¿qué pasa con mi verbo de la oración? Se ¿Se vuelve queda en a su pasado? estado original. Ok, el verbo vuelve al estado original. Vamos a escribir acá, verbo en presente le vamos a poner sin conjugación. ¿Ok? Y acá no pasa eso porque el verbo principal va a ser wasn't o weren't. Esto es para O las sea, si negaciones. es was o weren't, no se pone el verbo. No, porque el verbo está haciendo al mismo tiempo el auxiliar. Eso es como la peculiaridad que O tiene. Por sea, si hay ejemplo, was, no se tiene que poner el verbo. exacto, fíjate. Por ejemplo, esta oración que yo escribí acá, el verbo to be, ¿cierto? Was or were es un verbo irregular. ¿Ok? Y aquí dice, I wasn't a teacher. Yo no era profesora. El era es el verbo y al mismo tiempo está siendo auxiliar. ¿Ok? Pero O esto sea, solo está ocurre como con... reemplazando a la go y al last. No, no necesariamente. No está reemplazando a la go y al last. Está reemplazando al didn't. Fíjate que la regla diría, yo tendría que, por lógica, ¿cierto? Decir I didn't am o I didn't be, que es el verb to be en presente. Pero
este verbo tiene tanto poder que dice, no, yo no necesito a didn't, yo me hago la negación solito y no necesito de nadie más, ¿ok? Pero esto del was o were lo vamos a ir viendo más adelante, no se confundan ni se enreden con esto, ¿ok? Solamente si salían ejercicios con was o were, yo quería que ustedes supieran que didn't no va ahí metido, ¿ok? Y luego tenemos las oraciones interrogativas, ¿y qué necesito yo para eso? ¿Qué necesito poner en las Did. interrogativas? Ok, necesito did at the beginning, ¿cierto? Necesito did. Y luego el sujeto, ¿cierto? Y el verbo, ¿cómo va? Does it go in past? ¿Va en pasado o va en presente? En pasado. Are you sure? Si tenemos did ahí En metido. No, presente. presente. Ok, verb in present. Recuerden eso, chicos. Ok, esas son las cosas que tienen en común estos verbos. Did o didn't, ¿cierto? Se ocupa para todos los pronombres. Yo puedo ocupar she y era she didn't. Yo puedo ocupar you didn't. Yo puedo decir I didn't. Va a ser igual para todos los pronombres. Recuerden que los pronombres son I, you, he, she, it, we, they, and you. Y eso es lo bueno del pasado, porque uno pone didn't, ya listo, está hablando en pasado. Piensen que en español, chicos, español es mucho más complicado porque nosotros, yo estaba, yo iba, ellos fueron, y ahí ya cambia el verbo de toda... Tiene muchos cambios. Si 100% comparamos, cambia. exacto, en ese sentido, la gramática del inglés es un poco más fácil. ¿Ok? Ustedes dijeron Español de es los el verbos... idioma más difícil del mundo, creo. Yo creo que sí. It's one of the most difficult languages. Ustedes dijeron, chicos, que los verbos irregulares se podían clasificar de distintas formas. Dijeron que habían unos que no cambiaban. Si nosotros vamos a la lista que está acá, o si ustedes la tienen en su poder, ¿qué verbos no cambian? Es un verbo irregular que no cambia. ¿Cómo cuál? Si ¿Eh? ven alguno. ¿Cómo? Read, read, no sé cómo se pronuncia. Have, Read, ok. Read no cambia, ¿cierto? Read se escribe igual, read and read. ¿Qué otro más? Víctor había dicho uno, creo. have, Have, de tener, sí, pero have, ¿cambia, sigue igual en todos? ¿O cambia en algún lado? cambian dos, cambian uno no. Cambia en dos, ¿viste? Fíjense acá yo puse, chicos, dice no cambia. Para los que entienden con letras, les puse todas las letras iguales, es decir, en presente es así, en pasado simple es así. Recuerden que nosotros la columna que nos interesa es la de en medio, y el otro es el pasado participio. Tenemos los que cambian una vez, por ejemplo, Víctor dijo have entra aquí. Pasa had y después had. ¿Se dan cuenta? Por eso queda el mismo color, se mantiene igual. Por ejemplo, verbos que cambian solamente una vez. Verbos que cambian solamente una vez. ¿Qué verbo cambia solo una vez? Look. ¿Cómo? Víctor, no te Look. entiendo. Look, de mirar. Ya, pero eso era con ed, ¿cierto? Entonces, regular, ya no entra en esta categoría. ¿Ok? Recuerden que esto solamente aplica para los verbos irregulares. Si miramos nuestra pantalla nuevamente acá, por ejemplo, ¿qué otro verbo cambia una vez? Por ejemplo, study. No, este es irregular, este es regular. Por ejemplo, el verbo write, si se fijan, se escribe escribir. Write cambia a wrote y luego pasa a ser written. Este verbo cambia siento que es en más todas sus fácil. formas. Siento que es más fácil que cambien, porque si no cambia ni uno, ¿cómo voy a saber si es pasado simple o el pasado normal? Es que la forma en que uno se los aprende, Víctor, es, yo les dije en algún momento, es como las tablas de multiplicar. Uno lo que tiene que hacer es ordenar estos verbos, porque claro, uno ve una lista gigante, ¿cierto? Entonces, si tú los categorizas y dices ya, por ejemplo, en este que tiene dos cambios, es write original, pasó a llamarse wrote y después cambió a written. Y yo voy a escribir en toda esta categoría todos los verbos que son iguales, o sea que van a cambiar de una forma en el presente, luego en otra y luego otra. Sí, Víctor. O sea, por ejemplo, el que son iguales, en verbo normal se escribe de una manera, con cierta frase, en verbo pasado se escribe con otra cierta frase y en verbo pasado simple con otra frase. O sea, lo que tú tienes que entender, Víctor, es que los verbos te van a hablar de la temporalidad, o sea, cuándo sucedieron las acciones.
Si tú dices wrote, por ejemplo, este de acá, tú estás diciendo que escribió. Y tú sabes que eso es pasado. Wrote, escribió. Por eso uno se tiene que aprender sí o sí, chicos, los verbos de memoria, ¿ok? Por eso hay que practicarlos, utilizarlos. Yo por eso les entregué a ustedes la lista, ¿ok? Con la lista se les va a hacer mucho más fácil. ¿All right? Bueno, chicos, acá nosotros tenemos unas oraciones, esto salió en la prueba, y lo que teníamos que hacer acá es pasarlas a manera negativa o a negaciones. Y acá hay un pequeño torpedo, dice que tenemos que utilizar did not o el famoso didn't. ¿Cómo quedaría la primera oración? Dice, I went to the south of Chile during summer. Yo fui, ¿cierto? Went es el pasado de go, al sur de Chile durante nuestras vacaciones de verano. ¿Cómo quedaría? I didn't go to the south of Chile during the summer. A ver, vamos a escribir I didn't. Yo sé que le tengo que negar, ¿cierto? Tengo que ponerle el didn't. Y el verbo que está en went pasa a su estado original. El estado original de went es go. I didn't go to the south of Chile y sigue igual la oración. Si se fijan, es lo único que cambia. El verbo went, ¿cierto? Se devolvió a su estado original, ya no está en pasado. Y el que lleva el pasado, la temporalidad en sí, es el didn't. ¿Ok? Por ejemplo, esta de acá, la número 2, tenemos visit, verbo regular porque está terminado en ed. ¿Cómo quedaría esta? You didn't visit your family last year. Very good. You didn't visit your family last year. ¿Tengo que agregarle el ed al verbo? No, porque está el didn't acá metido. ¿Ok? ¿Qué hay de la tercera? Dice, she worked until 1 a.m. last night. She worked. ¿Cómo quedaría en este caso? He didn't work until 1 a.m. last night. Ok, she didn't, sabemos que el did se ocupa para todas las personas gramaticales, y work, no le agrego la ed porque estamos ocupando didn't. Until 1 a.m. last night. Ok, si se dan cuenta, esa es la mecánica de cómo se hace, ¿cierto? De simple past in negations, en negaciones. Por ejemplo, they woke up early today. Ellos despertaron pasado, ¿cierto? Temprano hoy día. ¿Cómo será esto? ¿Cómo quedará en este caso esta? They woke up early. I didn't wake up early today. They didn't. Ok, woke está en pasado, ¿cierto? Ustedes van a decir, pero Woke. profe, ¿cómo yo sé cuál es el presente? Vamos a la lista, ¿ok? Vamos a buscar el verbo wake up. Woke acá está en pasado. ¿Cómo es la forma original? Ahí está, wake up. Volvemos acá a lo que estábamos haciendo. Y ya no voy a escribir woke up. Claro, wake up early today. Lo que ustedes deben saber, chicos, es siempre, ¿cierto? La forma presente y la forma de pasado del verbo, ¿ok? Eso es muy importante porque si saben que viene didn't, pero no se acuerdan de la forma del presente, ahí tenemos un problema y ahí es cuando la lista la deben utilizar. ¿Ok? Nos faltó la 4, dice Peter drank a lot of coffee yesterday. Peter bebió mucho café ayer. ¿Cómo quedaría en este caso? Peter didn't drink a lot of coffee yesterday. Ok, vamos a ver, vamos a buscar en la lista. Por ejemplo, yo no me sé los verbos, supongamos. A ver, ¿cómo será? Y dice drank. Ah, mira, acá dice drank. ¿Y cuál es el presente? Drink. Entonces ahí yo sé que drink va a ir en las negaciones. ¿Ok? I didn't drink, o sea, sorry, Peter didn't drink coffee or a lot of coffee yesterday. Sí o sí, chicos, ustedes se tienen que aprender los verbos. No tomó café ayer. Exacto, no tomó mucho café ayer. ¿Ok? Esta fue una de las partes de la prueba, ¿ok? Recuerden, cuando ustedes niegan y utilizan el didn't, ¿cómo? No, no exactamente, po. Eran parecidas a las que hubieron en la prueba, ¿ok? Recuerden, chicos, lo importante, cuando ustedes utilizan didn't, el verbo que va al lado vuelve a su estado original o al presente, ¿ok? Y eso anótenlo, escríbanlo, pongan una ayuda a memoria, que el verbo vuelve al presente. ¿Ok? Y otra cosa que también salió en las preguntas, chicos, o en la prueba en sí, fue que alguien encendió su audio, no sé quién es. Ok, thank you.
Otra cosa que también apareció en la prueba, ¿cierto? Es cómo hacer preguntas en el pasado simple. Y en las preguntas, chicos, la estructura es did va al comienzo, luego le sigue el sujeto y luego el verbo también en presente. Por ejemplo, yo voy a tomar la primera de guía. Según la regla dice, va a ir al principio. ¿Cuál es mi sujeto en esta oración? Yo, ¿cierto? Porque yo estoy haciendo la acción. Y luego dice, el verbo tiene que volver al presente. Yo sé que el verbo went es el pasado de go. En este caso quedaría, did I go to the south of Chile during the summer? Y el resto de la oración sigue igual. ¿Ok? Por ejemplo, la segunda. ¿Cómo quedaría la segunda oración, cierto? En caso interrogativo. Sabemos que did va al comienzo. Entonces, ¿cómo quedaría? We know that did goes at the Did beginning. she work until 1 a.m. last night? Ok, did she work? Ok, tú estás haciendo la tercera. Until 1 a.m. last night. Víctor, fíjate en ese que escribí yo. ¿Hay algún error? Puso el Ok, ya. Ahí sí. Did she work? Ok, what about the next one? Number 2, la número 2. ¿Cómo quedaría en este caso? Did you visit your family last year? Ok, did you visit your family last year? Ok, very good. Para estas preguntas, chicos, ustedes son preguntas de sí o no. No son de información, no le están preguntando ¿a dónde fuiste last year? No. Las preguntas son sí o no. Existen dos posibles respuestas. Yes, I did, or yes, she did, or yes, they did, etc. O no, I didn't. ¿Ok? Esas son las posibles respuestas, ¿cierto? En estas preguntas que son de sí o no. No son preguntas de información. No le están preguntando dónde viajaron ustedes, si bebieron mucho café, si se despertaron temprano o no. ¿Ok? Le están... ¿Ok? Ahí sí. Preguntas, chicos, con esto, dudas. Recuerden que al igual que en la negación, did, utilizamos did, en este caso va al comienzo y el verbo vuelve a su forma original. ¿Ok? No se escribe en pasado. No importa si es regular o irregular, no se le agrega ld, ni tampoco se cambia su forma de escribir. ¿Preguntas, dudas con esto, chicos? Ok. So, guys, vamos a seguir con esto. Acá, ¿cierto? Tenemos una pequeña rutina, porque en su prueba salía, ¿cierto? Una rutina diaria de una persona. Era la situación de una persona que iba a una entrevista de trabajo, ¿cierto? Pero acá tenemos una rutina de una persona y la vamos a leer, ¿ok? Mientras la leemos, yo quiero que ustedes vayan identificando qué verbos regulares identifican, ¿cierto? En el texto y cuáles son irregulares, ¿ok? This one ¿Esa es says, la on tarea? Saturday, no, esta no es la tarea. On Saturday, I woke up at 10 o'clock. I had breakfast with my family and then I did my homework from the week. Around 2 o'clock, we had lunch and then spent some time watching movies. We had dinner with my parents and then I played video games for about 3 hours. I went to sleep past midnight. I woke up late on Sunday, around 1 p.m. I did some exercises and watched a series with my sister. I went to sleep early around 10 o'clock. Esta es la rutina de una persona, ¿cierto? Y nos está hablando del fin de semana. Mencionan ahí dos días. We have Saturday and Sunday. ¿Tenemos que reconocer los verbos? ¿El pasado? Yes, vamos a empezar a reconocer, ¿cierto? Los Wake verbos. up es uno. Ok, ¿cómo? Wake up. Ok, woke up, ¿cierto? Lo vamos a escribir en color rojo para que sean los irregulares. ¿Ok? ¿Qué otro verbo irregular hay acá? Had. Ok, acá tenemos, vamos a marcarlo con el breakfast para que ustedes sepan que esto significa desayunar. Ok, ¿qué otro verbo
irregular tenemos acá? ¿Qué otro más hay? ¿Cómo? Week. ¿En qué párrafo está, Víctor? Form to week, dice. Form to week. ¿En qué parte estás? En ¿Acá, la acá o primera. acá? En la primera. Ahí. No, from the week dice de la semana. Eso no es, recuerda que los verbos son acciones. Son las acciones. Eso te está expresando tiempo solamente. Dice, around 2 o'clock we had lunch, ¿cierto? Almorzamos. Acá tenemos dos expresiones de rutinas diarias, pero que están en pasado. And then spend, pasar o gastar el tiempo. Spend some time watching movies. Acá tenemos we had dinner. Y tenemos las tres comidas diarias. El breakfast, el lunch y dinner. We had dinner with my parents. And then play es un verbo regular o irregular, guys. What about this Irregular. one? ¿Es irregular o regular? Regular. Ok, Yo en este había visto caso, el dinner. ok, en este caso lo vamos a escribir en verde, regular. Ok, went es un verbo irregular o regular. Irregular. Es Irregular. irregular, sabemos que es el pasado de go. Ok, give me a second, guys. Then tenemos woke up, again, despertarse, porque está hablando el día domingo. On Saturday, I did. Did también es verbo. Es auxiliar, pero también es el pasado del verbo hacer. Y este es un verbo regular. Y después tenemos went. Ahí tenemos watch. Este de acá arribita. ¿Qué será? ¿Regular o irregular? Este de acá. Regular. Regular, ¿por qué? Porque lleva una ed al final. Ok, si se dan cuenta aquí, esta persona nos describía la rutina, lo que hizo, etc. Y tenemos aquí algunas preguntas. Por ejemplo, dice acá, did she wake up late on Saturday? Se despertó ella. Wake up es despertarse. Y late significa tarde. ¿Se despertó ella tarde el día sábado de acuerdo a esta rutina? ¿Se despertó tarde o se despertó temprano? On Saturday, ¿cierto? El día sábado. Si ustedes vuelven al texto, acá tenemos on Saturday, esta persona dijo, I woke up at 10 o'clock. Se despertó a las 10 a.m. ¿Y será eso tarde o temprano? ¿Qué creen A mí ustedes? las 10 es tarde para despertarse. Ya, para David dijo que era tarde, para A algunos mí quizás también la tarde porque me mayoría... levantaba a las 7 de la mañana. Ok, ya, pero para algunos, digamos que el mediodía para arriba es como tarde. Entonces en este caso, bueno, va a depender. Si ustedes consideran que es tarde, van a decir yes, ¿cierto? Y yes, she did. Y si no, van a responder no, she didn't. ¿Ok? Acá la segunda pregunta, fíjense, tenemos un what. Esto nos está preguntando sobre qué. What did she do after lunch? ¿Qué hizo ella después del almuerzo, de acuerdo a esta rutina? What did she do for lunch? De acuerdo aquí lo que se escribe. ¿Qué hizo ella después del almuerzo? Pues vamos a leer, dice, I had breakfast, desayuno with my family, con mi familia, and then I did homework. Hice la tarea from the week. Around 2 o'clock, alrededor de las 2, we had lunch and then spent some time watching movies. So, ¿qué hizo ella after lunch? ¿Qué hizo después del almuerzo? Vio películas. She watched movies, ¿cierto? She watched movies. Ok, tenemos otra pregunta acá. Por ejemplo, did she go to sleep early on Saturday? Se fue ella a dormir temprano. Tenemos aquí late, que es tarde, y early, al contrario, temprano. ¿Se fue a dormir ella temprano el día sábado? Si leemos acá, dice, we had dinner with my parents. Cenamos con mis papás. And then, y luego, I play video games. Jugué videojuegos for about 3 hours. Jugó por 3 horas. Y then it says, I went to sleep past midnight. ¿Qué será eso? Me acosté tarde. Pasado la medianoche. Exacto. Entonces, ¿se fue ella a dormir early on Saturday? ¿Se fue a dormir temprano el día sábado o se fue a dormir tarde? Did she go to sleep early? Tarde. Si medianoche ya se fue a dormir al otro día. ¿Ok? Fíjense, chicos, que normalmente en la prueba salieron preguntas con el did al comienzo.
pero eso no quiere decir que no existan preguntas que vayan con las double H questions. Acuérdense que en inglés tenemos palabras como what, que significa qué, when, cuándo, how, cómo, who, quién, where, dónde, why, por qué, etc. Nosotros también podemos tener preguntas que comiencen con estas palabras, pero estas son preguntas de información, o sea, ustedes van a tener que responder más que sí o no. Todas las preguntas que comiencen con did, chicos, ustedes las responden con yes, I did, or no, I didn't, o con todos los otros pronombres, ¿ok? Pero todas las que lleven estas palabras al comienzo van a ser preguntas de información. O sea que ustedes van a tener que explicar, narrar más, decir más información que sí o no. Esto es para que ustedes entiendan que no solamente existen estas estructuras, sino que hay más, ¿ok? Recuerden, ¿cierto?, que para poder formar, de nuevo, el pasado, nosotros necesitamos sí o sí sabernos los verbos del past, ¿ok? What's the homework? ¿Cuál es la tarea, chicos? Esta es la tarea y esta es para las décimas por la prueba de diagnóstico. Dice, describir tu rutina de lunes a miércoles, from Monday to Wednesday. Dice, mention at least 4 actions that you did on each day. Menciona al menos 4 acciones que tú hiciste en cada día. Por ejemplo, no van a poner, por ejemplo, todos los días, I wake up early, I do my homework. Intenten variar, intenten utilizar el vocabulario, ¿ok? El plazo para esto es este domingo y me lo envían a este correo. ¿Cómo? ¿Cuántas décimas son? Son 3. Yo ya les expliqué, por ejemplo, si ustedes tuvieron 14 puntos, van a tener 17. Ya, pero si uno ¿Ok? tiene como, por ejemplo, un 5 o 6, ¿cuál nota tendrá? Ah, sí, depende de la escala. La escala no la tengo acá, pero te va a subir harto porque la prueba no tenía tantos puntos. Entonces va a ser un cambio el que tú tengas unas décimas más. ¿Ok? All right, guys. That's what you have to do. Eso es lo que tienen que hacer, chicos. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, yo les había traído con esto que les expliqué acá abajito, las double H questions. Por ejemplo, what did you eat for breakfast? ¿Qué comiste ¿Esa al es otra tarea? desayuno? No, esto se lo estoy mostrando. Acá usamos el pasado simple, ¿cierto? Pero también agregamos las double H questions, ¿ok? Es para que ustedes sepan que no solamente hay preguntas que se inician con did en el pasado, sino que puede haber más combinaciones, ¿ok? Pero la tarea para las décimas es esta, de escribir, ¿cierto?, la rutina de lunes a miércoles y en cada día mencionar al menos 4 actividades, ¿ok? Aquí está mi correo, me lo envían ahí, tienen plazo hasta este domingo y hay plazo para las pruebas hasta mañana, ¿ok? Para todos los que tienen pruebas pendientes. Si les surge algún problema con WebClass, hoy día o mañana me escriben a mi correo y yo les voy a responder para poder solucionar. ¿Ok? All right, guys. ¿Tienen preguntas, dudas, chicos? Do you have questions?